Venimos desarrollando en las semanas anteriores, durante 7 semanas, el tema cuando el amor habla. Cuando el amor habla, estamos refiriéndonos a Jesús, Él es el amor, y estamos refiriéndonos específicamente a la gloria en la cruz del Calvario. Dice Pablo: no me glorío en su resurrección, en su bautismo, en su ropa, en su palabra, me glorío en la cruz de Cristo. ¿Y por qué es tan importante esta palabra en la cruz de Cristo? Porque cuando el amor habla en la cruz de Cristo, se habla de 7 palabras y vamos desarrollando domingo a domingo cada una de estas 7 palabras. La primera, recordémosla nuevamente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted, lo estoy repitiendo porque necesito, hermanos, que estas 7 palabras no pasen desapercibidas, sino que estas 7 palabras las aprendamos de memoria para tener la claridad de lo que estamos hablando. Amén. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra que vimos fue una oración tan extraordinaria de un malhechor en una cruz, reconociendo al Hijo de Dios, diciendo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contesta con una palabra contundente, absoluta, segura, la palabra de seguridad. Y le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra que vimos la semana anterior, Juan y María frente a la cruz, vimos todo el sufrimiento de mamá María, mujer de gloria escogida por el Señor, y en el dolor de una madre viendo a su hijo en tan terrible condición en aquella cruz, Él tiene el tiempo, el momento para detenerse y decirle a la mujer: mujer, he aquí a tu hijo. Y a su hijo amado Juan, a su discípulo amado, decirle: hijo, he aquí a tu madre. Tercera palabra. Tal vez en el domingo anterior en mi mensaje pasé por alto decir algo, y es solamente la palabra mujer. Él no dijo María, he ahí a tu hijo. Dijo mujer, porque se estaba refiriendo a ti, mujer. A ti el Señor te está diciendo: mujer, no te descuidaré. Mujer, haré cargo a alguien, aunque estés viuda y sientas que tu hijo ha muerto y estás sola. Mujer, a ti te digo: dejaré quien se ocupe de tus necesidades y me encargaré de que no te falte absolutamente nada. Estarás segura. Y ese mismo día Juan tomó a María y la llevó a su casa, y a partir de ese momento Juan tomó responsabilidad de todas las necesidades humanamente físicas que María, mujer, podía tener. Así es que entramos hoy a la cuarta parte, a nuestra cuarta palabra para este día. Y la palabra número 4 que vamos a ver, la encontramos, vamos a leer 2 textos de introducción. En la escuela dominical leímos el primero. Acompáñenme por favor al Salmo 22:1. Esta cita no está en sus notas, por lo tanto, por favor les pido escríbanla, porque la vimos esta mañana en el estudio bíblico y por supuesto no la podía pasar por alto, la sumé al texto para dar comienzo. Estemos en pie un momento, por favor. Perdón. Estemos en pie un momento para leer estas 2 citas bíblicas y pasamos a ver un video. Salmo 22, verso 1. Libro de Salmos, en el capítulo 22 y en el verso 1, leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta preciosa palabra sea bendecida para el mensaje de hoy. Gracias, Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la palabra del libro de Salmos que vamos a acompañar con el Evangelio de Mateo. Acompáñeme a Mateo. En el capítulo 27, Evangelio de Mateo, capítulo 27, y vamos a tomar el verso 45 y el verso 46. Dice la palabra del Señor: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Tomen asiento, hermanos, por favor, y vamos a estar pendientes en las pantallas un momento para ver este video con esta palabra para el día de hoy. Amén. Podemos ver en un momento, ¿verdad? Muy bien. La palabra para hoy en sus parachas es sustitución. Palabra número 4. Elí, Elí, lama sabactani. Sustitución. Y quise detenerme por un momento a preguntarme qué es la palabra sustitución. Sustitución, ¿qué significa sustituir? ¿Sabe? Cuando usted toma en su desayuno, si algunos lo hacen, toma unos quelos y lees la caja con la información, dice tanto por ciento de calorías, de proteínas, y dice usted, con este alimento sustituye carne, sustituye huevos, sustituye el pescado. Y cuando tú te das cuenta hoy en la comida, en los supermercados, la gran mayoría de alimentos que tenemos hoy son alimentos sustitutos de otros alimentos que ya hoy no se consumen. Escuché a un predicador viajero, misionero a la China, esto que me parecía impresionante. Él dice que visitó una fábrica. Usted sabe, la China es una nación donde hay miles de empresas dedicadas a hacer cada cosa que nosotros tenemos hoy en los Estados Unidos. Estados Unidos es el primer comprador de esa nación. Corea, todas esas naciones, todos esos países producen y producen y producen cada cosa que tenemos, un lápiz, un cepillo dental, lo que sea, todo es made in, made in, made in, made in, made in, amén. Y él dice que visitó una de estas empresas y al visitar esta empresa encontró que los empresarios tomaban caucho, escúchenme que esto es impresionante, caucho de neumáticos viejos y los procesan, los muelen, los dejan tal cual como un polvillo exactamente, y después de que los han convertido en polvillo a este caucho, lo pasan por procesos químicos, les dan un color determinado, les dan incluso una forma determinada y los convierten en alimento procesado para que después los seres humanos lo coman. Entonces ayer la hermana Pili, con frecuencia ella compra, no lo tienes acá a la mano, ¿verdad? Ella compra una cajita de, ¿cómo se llama esto? De alimentos orgánicos, ¿cómo se llama? Una cajita de productos orgánicos que son semillas. Cuando usted destapa esa cajita, usted puede ver allí las semillas de habichuela, papa, remolacha, zanahoria, el color de la zanahoria, el color de la remolacha, los colores de la habichuela, incluso la forma de la habichuela. Y cuando nosotros viajamos a la iglesia en Nashville, durante el camino, destapamos la cajita y comemos. Y yo automáticamente, mi cerebro asume que está comiendo zanahoria, habichuela, remolacha u otro producto. Y sabe muy rico y es delicioso. Y además es extremadamente saludable. Entonces le pregunté a mi esposa ayer que estábamos en el partido de básquetbol comiendo los productos orgánicos. ¿Será esto caucho lo que estamos comiendo? Porque este predicador dice que allá todo el mundo come un bistec. Entonces quieren una carne, simplemente van al supermercado, compran la carne, en el estuche está el dibujo de la carne, cuando sacan la carne está totalmente precocida, la colocan en el microwave 30 segundos y al terminar la comen y el sabor es exquisito y es tal cual una carne.
pero realmente es un producto sustituto. No es la verdadera remolacha, no es la verdadera zanahoria, no es la verdadera carne. Lo que estamos comiendo es un producto sustituto. ¿Me está captando el mensaje de lo que quiero significar con sustituto? Sustituto es algo que reemplaza, algo que parece ser y que reemplaza. Entonces, cuando vamos a entrar a la palabra de hoy, me causa curiosidad este punto de tener que sustituir ciertos alimentos por otros. Algunas personas consumen en algunos productos, voy a hacer aquí una mención comillas, como Herbalife, por ejemplo, nos venden o nos ofrecen una cantidad de productos o medicamentos. Usted se toma estas 4 pastillitas por la mañana y usted está reemplazando la carne, los huevos y todo lo demás. Solo usted tómese estas 4 pastillas y reemplazará, sustituirá todo lo demás. Estamos entonces viviendo una sociedad de sustitución. Todo se sustituye por algo. Amén. En este proceso vemos algo interesante. La Biblia nos narra que Jesús estuvo durante 6 horas en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y durante este tiempo Jesús hizo 7 declaraciones que, como lo enseñó la hermana Pili esta mañana en la escuela dominical Extraordinario el Modelo, en el Antiguo Testamento estaban todas las palabras de Jesús y luego vemos en el Nuevo Testamento específicamente cuándo se cumplió cada una de ellas. Amén. Entonces vemos aquí algo interesante. La hermana Pili nos decía esta mañana en la escuela dominical que Jesús en varias oportunidades dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero al llegar a nuestra 4ª semana vemos cómo Jesús pronuncia una palabra diferente y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Abandonado es un sinónimo. Y quiero reflexionar un momento, estoy apenas haciendo una introducción a esta palabra abandonar o la palabra ¿por qué me dejas solo? Escuchen un momento esto, hermanos. Para que nosotros podamos entender la palabra abandono, necesitamos tener presente una experiencia personal. Tal vez muchos de los que están hoy aquí reunidos en este salón han vivido y han pasado por la experiencia humana que nosotros como humanos vivimos de ser abandonados. Tal vez fuiste abandonado desde niño por un padre que desapareció de la noche a la mañana, simplemente porque se fue y nos abandonó, o simplemente porque en algún momento de nuestras vidas nuestros padres pasaron por un divorcio, cada uno tomó por una ruta distinta y como hijos o como niños quedamos abandonados. Tal vez muchos de nosotros hemos vivido la experiencia de estar abandonados en un noviazgo. Empezaste un noviazgo, una relación maravillosa, enamorado, enamorada, y repentinamente ese noviazgo, esa relación terminó abruptamente, bruscamente, y quedaste sola y abandonada, o solo y abandonado, y sentiste el dolor de ese ser amado que te dejó en el camino, sin decir, por supuesto, que tanto dolor te produjo, sin decir, por supuesto, que te abandonó después de que te utilizó, te abusó, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que antes de entrar al tema de lo que Jesús pronunció en la Biblia, tengamos claro en nuestros corazones lo que significa la palabra abandonar. ¿Saben cuántos niños han sido puestos en la puerta de un hospital, de una casa? Y aún incluso recordaba en mi historia a Moisés. Moisés fue puesto en una canasta y puesto en el río Nilo, abandonado por sus padres. Pero el abandono no solamente es un abandono físico. Le pregunto a ustedes, padres de familia, y a ustedes, chicos, ¿cuántos de ustedes nunca jamás en su vida han sentido el abrazo de papá, el abrazo de mamá? ¿Sabes? Yo meditando en esta palabra me pregunté cuántas veces mi padre es un hombre, está en vida, un hombre maravilloso, un hombre de quien he aprendido cosas extraordinarias, mi madre una mujer virtuosa,
A los dos les amo y tengo enseñanzas muy lindas de ellos. Pero saben, realmente no recuerdo en mi vida un abrazo de mi padre. No lo recuerdo. Realmente no recuerdo en mi vida un abrazo de mamá. Y no es que mamá haya sido una mala mamá, mi mami es una mujer extraordinariamente maravillosa. Pero les quiero decir a ustedes, padres, los adultos, ¿recuerdas tú un abrazo de tu padre? ¿Recuerdas tú un abrazo de tu madre? Porque tal vez aunque ellos estén en vida o aunque hayas compartido con ellos muchos años, nunca te dieron un abrazo. Y ese abrazo que nunca te dieron es un abandono de tu padre que hasta el día de hoy te marca en tu corazón. Y como papá, mamá nunca me abrazaron, hoy que soy padre, nunca jamás abrazo a mis hijos. Saben, se ha demostrado científicamente que un abrazo sana, que un abrazo produce autoestima, que un abrazo produce paz, que un abrazo produce alegría. Y si ustedes escucharon mis palabras con el hermano Bill, lo dije, cuando el hermano Bill me abrazaba, podía sentir en ese abrazo tanta paz y alegría en mi corazón como difícilmente lo he llegado a sentir en otros momentos. No dejen de abrazarse, hijos. Esposo, esposa, cada cuanto ustedes se abrazan. Pero por favor entiéndanme la palabra de un abrazo. Abrácense, abrácense. ¿Puede usted como esposo y esposa dormir abrazados? Nada más que eso, abrazados. Yo no estoy hablando de otras cosas. Abrácense. Ayer regresamos del juego de David y cuando llegué a mi casa encontré la sorpresa de encontrar a Camilo y a Sebastián en nuestra alcoba, en nuestra cama. Es el refugio de los hijos, la cama de los papás. Y él estaba un poquito delicado de salud y de abrazarlo. Terminó su campeonato de básquetbol ayer y abrazarlo. Yo corrí inmediatamente y le abracé y le dije: hijo, gracias, excelente. Eso es importante, un abrazo. Un abrazo. Y yo quiero pedirles, hijos, por favor, abracen a sus padres. Si sus padres no lo hacen, díganle: hey papi, quiero abrazarte. Aprende a abrazarme también, papá. Exíjanle a sus padres un abrazo. No un abrazo protocolario, un abrazo de amor. Porque allí es donde vamos a entender el mensaje. ¿Por qué Jesús decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Avancemos al punto número 1 en sus notas. ¿Qué pasó allí? Escríbalo. Jesús se convierte en mi sustituto. Y cuando hablamos que Jesús se convierte en mi sustituto, entendemos lo que es el significado de la palabra expiación. ¿Qué significa la palabra expiación? Siempre me lo pregunté. Lo leía muchas veces en la Biblia, el día de la expiación, y Jesucristo hizo expiación por mí. Y yo decía: ¿qué será expiación? Yo lo asociaba con espía. ¿Será un espía? Jesús era un espía. ¿Cómo es eso? La palabra expiación aquí significa pagar por los daños. Voy a dar un ejemplo sencillo para que entendamos la palabra expansión, y sé que usted la va a tener presente en su vida. Expiación, perdón. Si usted conduce un vehículo y en carretera produce un choque a otro vehículo, se accidenta y choca a otro vehículo, entonces cuando usted llama a su compañía de seguros y hace que la compañía de seguros pague los daños de ese vehículo y usted queda libre de toda situación, pagó los daños, arreglaron el otro vehículo, se arregló el problema, eso se llama expiación. Repítalo conmigo: pagar los daños. Entonces, si tenemos claro ahora la expresión expiación es pagar los daños, podemos entender entonces cómo Jesús es quien paga los daños de nuestros actos cometidos. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de toda la humanidad. Entonces, número 1, aprendemos. ¿Qué nos enseña? Número 1, aprendemos que Dios es santo. Dígalo conmigo: Dios es santo. Dígalo conmigo: Dios es santo. Hoy lo cantamos aquí en la alabanza: Él es santo, 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 santo. Apocalipsis capítulo 4, verso 8, dice el texto
que Dios es santo. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno, Apocalipsis 8, Apocalipsis capítulo 4, verso 8, sí. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, 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 santo. Cuando el hermano o el grupo de adoración cantaban esta mañana: santo, 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 déjame decirte que esta palabra tenemos que entenderla, porque para entender el por qué Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tenemos que tener claro, número 1, que Dios es santo, 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 santo. Y Él durante todo el tiempo lo que nos enseña es precisamente la santidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nos enseña sobre la santidad, la importancia y la gravedad del pecado, el precio que tenía que pagar por nuestro pecado. Repito, por la expiación de nuestro pecado. Amén. Ahora bien, observen que cuando nosotros estudiamos, decía la hermana Pili esta mañana en la escuela dominical, sobre los dioses, sabemos que la historia, griegos, romanos y demás, nos enseñan sobre dioses. Dioses como ¿cuáles? Dioses como Zeus, Júpiter, Afrodita, Venus, entre otros. Pero todos estos dioses de la historia nos muestran a dioses que cometían errores. ¿Cuáles errores? Algunos de ellos eran lujuriosos, ambiciosos, arrogantes, inconstantes, complicados, engañosos. Pero dígalo conmigo: pero mi Dios es verdadero. Mi Dios es auténtico, mi Dios es santo, mi Dios es perfecto, mi Dios es un ser intacto, mi Dios es puro, mi Dios es incorruptible, mi Dios, dígalo conmigo, es santo, 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 santo. Amén. Y porque tenemos un Dios imperfecto, un Dios santo, entonces Habacuc capítulo 1 verso 13 nos dice: son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. Allí ya vamos entrando en materia. Está la santidad de Dios, que sus ojos no pueden ver el pecado, no pueden ver mal alguno, no pueden ver ni el sufrimiento, ni la tristeza, ni la enfermedad, porque Dios es perfecto. Amén. Ahora bien, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Punto número 2. Dígalo conmigo y escríbalo en sus notas. La segunda cosa que aprendemos en esta palabra es que el pecado es feo. Dígalo conmigo: el pecado es feo. Saben, en una ocasión, cuando vimos la enseñanza acerca de los vicios y las adicciones, tenemos que aprender a repudiar. ¿Por qué el pecado no puede entrar al cielo? Porque Dios repudia, y utilicémoslo en una palabra más castellana, Dios odia el pecado. Usted me va a decir: entonces ¿Dios tiene odio? Dios odia el pecado. Dios no admite el pecado. Nosotros escuchamos con mucha frecuencia: Dios ama a todos, Dios ama al pecador, pero no admite el pecado. Y tenemos que tener mucho cuidado con esa frase, porque Dios odia todo lo que se llama pecado, aún al que es actor directo del pecado. Tendremos que definirlo un poquito más adelante. Porque no podemos decir que Dios ama al homosexual. Dios odia el homosexualismo, pero Dios no permite que el homosexual, si no se arrepiente, tenga entrada al cielo, porque Dios no permite ni el pecado ni el actor del pecado. ¿Está conmigo? Porque Él es santo, santo, santo. La gente dice con mucha frecuencia: no importa, eres homosexual, no importa. Dios odia el homosexualismo, pero Dios te ama. No, un momentico. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo. Eso no funciona así. Dios odia el pecado. Y yo recuerdo entonces esta experiencia. ¿Cómo lograr superar una adicción en algo? Yo en mi juventud y de niño lo comenté en algún testimonio, más joven, no tanto de niño, 21, 22, 23 años, después de prestar el servicio militar, tuve la tendencia a fumar un cigarrillo. No lo podía hacer ni en casa ni en el vehículo, porque medio pili se subía al carro
Inmediatamente el olfato era automático y me decía, ¿estuviste fumando? No. Me dice, pero huele. Y era un terrible problema porque mi esposa odiaba el olor al cigarrillo. De tal manera que no podía hacerlo ni en un lugar, ni en otro. Posiblemente en el trabajo alguna vez. Estaba rodeado de personas que fumaban terriblemente. Pero un día yo le dije, Señor, en Cristo Jesús, permíteme que nunca más a mis manos llegue un cigarrillo. Y salí ese día de la iglesia y pasamos a una tienda, como decir el Walmart, y de pronto en la puerta del Walmart alguien estaba fumando. Y cuando sentí el olor al cigarrillo, sentí tanto asco, que me tuve que ir a un baño y vomitar. Me hizo vomitar ese olor. Y en ese momento entendí que la única forma de no poder tener un cigarrillo era odiar completamente ese cigarrillo, ese olor. Y hoy en día, cuando estoy en algún lugar y alguien está fumando, tengo que desaparecerme de ese sitio, porque para mí el olor a cigarrillo es lo más asqueroso que puede haber. Amén. Así es Dios con el pecado. Dios odia el pecado. Por lo tanto, santo, no puede estar cerca ningún momento del pecado. Ya vamos a ver por qué estoy mencionando esto. La segunda cosa entonces es, el pecado es feo. Y la estrategia que Satanás tiene es precisamente disfrazar el pecado por algo que parece bonito. Miren, el pecado está de moda. El pecado ha estado de moda siempre. Hoy en día los que ven televisión ven cómo en las películas de televisión se habla del homosexualismo, el lesbianismo y las drogas como si eso fuera algo de moda. Parece que es algo interesante. Satanás disfraza el pecado como algo bonito. Satanás disfraza el adulterio como algo bonito. Satanás disfraza la fornicación como algo bonito. Entonces, si eres un joven y no fornicas, estás fuera de onda. Necesitas entrar al grupo. ¿Y quieres entrar al grupo, niña? ¿Quieres entrar a este grupo y ser popular en la escuela? Ve y acuéstate con todos los de la escuela y así lograrás entrar a este grupo. Y parece que eso es bonito porque está de moda. Y las niñas que lo han hecho logran entrar al grupo de los populares y dicen, ahora soy popular en la escuela, pero has pagado un precio de pecado. Porque Satanás lo disfraza y parece que está de moda. Jóvenes que están aquí, me escuchan, saben perfectamente lo que estoy hablando. Lo digo y lo escucho de jóvenes de su edad. En la escuela todos estamos obligados a consumir droga, a meter, la palabra no me gusta, pero usémosla, a meter un poquito de cocaína, un poquito de marihuana, porque está de moda. Satanás es el especialista en hacer del pecado feo, convertirlo en algo bonito. Está de moda padres homosexuales. Hoy adoptan a un niño, un par de hombres son papás y mamás de un niño. Todavía hoy no hay en el mercado ni textos ni testimonios de cómo crece un niño con padres homosexuales o con padres lesbianas. Pero está de moda, la televisión ahora lo muestra. Hollywood ya no produce películas para familias. Los Waltons, La Casa del Paraíso y las familias en la iglesia, ya Hollywood no produce esto. Ahora Hollywood produce películas donde los homosexuales son papás, donde las lesbianas son mamás, comparten como familia y ahora es una familia de homosexuales y lesbianas haciendo de papás y de familia. Y ese no es el propósito de Dios. De tal manera que Satanás convierte el pecado que es feo, inmundo, en algo bonito y en algo que está de moda. Hoy los hombres se depilan, hoy los hombres se colocan aretes, hoy los hombres hacen todo lo que las mujeres hacen, porque el Satanás dice, esto es de moda. Y los hombres quieren hacer todo lo que las mujeres hacen. Y entonces hoy las mujeres visten con camisa de hombre, pantalón de hombre, corte de hombre, porque está de moda y el disfraz de Satanás está presente. Y nosotros, la sociedad, aprendemos a vivir esa situación normal. Hace unos días lo mencioné, estábamos en la tienda aquí en Food Lion. Y al estar pagando en la caja habían dos jóvenes que no son mayores de 20, 23 años. Dos niñas. Una completamente hombre, con pechos, camisa de hombre, jean de hombre y botas de hombre, de esas de punta de acero, de hombre, corte de varón. Y ella, una mujer normal. Y estaban allí en la caja las dos niñas haciendo compras, su mercado de casa, del diario.
y en la tienda justo en el momento de la caja, tomadas de la mano y besándose. Y nosotros quienes estamos alrededor de todo esto, lo vemos y la sociedad nos dice, hay que aceptarlos, es normal, no critiques, no juzgues, porque Satanás, el rey de este mundo, permite que esas cosas que son inmundas y feas, las veamos como bonitas, normales, o mejor no digamos nada. ¿Están conmigo? Dígalo conmigo, el pecado es feo. Entonces, en televisión lo que nosotros vemos, películas violentas, asesinan, adulteran, violan, etcétera, etcétera, y nosotros vemos eso como normal. Es normal, no hay ningún problema. ¿Qué hay de malo en todo esto? Ahora bien, cuando hablamos de la cruz de Cristo, hay 3 efectos dañinos del pecado que necesitamos mencionar. Número 1, escríbalo en sus notas. El pecado nos aleja de la relación personal con Cristo. El pecado nos aleja de Dios. Amén. Cuando se hace pecado, se rompe inmediatamente nuestra relación con Dios y se crea un conflicto, y en el conflicto se genera distancia. Por favor, escúchame. Tal vez tú llevas tiempo orando por una petición, por un clamor específico con Dios, y nunca encuentras la respuesta. Iglesia, no pierdas el tiempo. Si estás en un pecado o hay pecado, nunca escuchará Dios tu voz, porque automáticamente en el pecado Dios lo primero que hace es alejarse de ti, alejarse de tu pecado, y por lo tanto tu relación con Dios será rota. ¿Está conmigo? Por favor, no tome esto tan ligero, que estamos hablando palabras demasiado profundas. Si hay un pecado en tu vida, dice la palabra, es necesario que haya arrepentimiento legítimo con Dios. Es necesario que nos examinemos delante de Dios y que podamos restablecer la comunión con Él. El libro de Isaías, en el capítulo 59 y en el verso 2, dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de estos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Oh, por favor, esta palabra tenemos que tomarla con mucha precaución. Pero ¿por qué Dios no me escucha? ¿Pero por qué Dios no me atiende? ¿Pero por qué Dios no hace algo con mi vida? Porque posiblemente hay un pecado que necesitas confesar. Y escúchame, no hay pecado pequeño o pecado grande, hay pecado. Es que es una mentirilla santa. No, es pecado. Y necesitamos hacer un examen con el Señor hoy y decirle: Señor, yo reconozco que he pecado, he mentido, he engañado, he cometido cualquier fechoría, si me permiten la expresión, para que en esa relación el Señor contacte con nosotros y restablezcamos esta situación. ¿Saben? Cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios, no necesitamos pasar mucho tiempo para que Dios establezca dónde estamos fallando. Voy a ponerlo de la siguiente manera: estamos a punto de cumplir 25 años de casados. Y yo no necesito que Pili me diga absolutamente nada para yo ver en ella que está enojada. Está enojada conmigo por algo, porque en 25 años hemos aprendido a conocernos, y yo sé que si hago algo que a ella le incomoda, o así ella no lo vea, lo va a detectar inmediatamente. ¿Está conmigo? Usted sabe inmediatamente como esposo o como esposa que hay algo que está incorrecto, y cuando ese algo incorrecto aparece, inmediatamente la relación de pareja se rompe. Parece que están ahí los dos, viven bajo el mismo techo, tal vez comparten la misma alcoba, el mismo lecho. Tal vez duermen juntos, pero la relación está rota. Así es la relación con nosotros en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús percibe, cuando Cristo Jesús demuestra, establece, sabe que hay una relación, hay un pecado en nuestra vida, inmediatamente esa relación se corta. B, o número 2 en sus notas. Cuando estamos ante esta situación, aprendemos que el pecado nos abruma. ¿Y aquí qué significa la palabra abruma? El pecado nos aflige, nos ejerce presión, el pecado nos acusa, el pecado nos trae preocupación.
El pecado nos preocupa, el pecado nos produce miedo, duda, temor, angustia, resentimiento, vergüenza, soledad, inseguridad, baja autoestima. Estas son las cosas que se suceden cuando estamos en pecado. Cuando estamos en pecado nos avergüenza, cuando estamos en pecado nos da temor, cuando estamos en pecado todo nos acusa, todo nos señala, todo nos juzga, todo nos preocupa. ¿Saben? Voy a confesar algo, y es que es un temor, este tema del temor me impresiona. En estos días nuestro hijo Sebastián nos ha llamado y nos dijo esto. Miren qué interesante. Papi, mami, recibí una tarjeta amarilla del presidente de la universidad. Cuando entré a mi habitación, sobre mi cama estaba una tarjeta amarilla del presidente invitándome a una reunión mañana a las 8 de la mañana. Cuando a un estudiante le colocan una tarjeta amarilla del presidente de la universidad en su cama, hay dos cosas que pueden pasar: o una muy buena noticia o una terrible noticia. Entonces nosotros dijimos, Dios mío. La primera pregunta fue: ¿qué hiciste, Sebastián? Nada, mami. Yo estoy íntegro con el Señor, mi vida es íntegra con el Señor. Yo estoy dedicado 24 horas al ministerio, oro, leo la Biblia, predico todos los días. Mi trabajo es predicar, soy el capellán de la universidad. Yo estoy íntegro con Dios. Pero Sebastián, entonces ¿por qué te llegó esa tarjeta? No sé, mami, no sé qué pasó. Pero solo hay dos opciones: o me van a echar o alguna noticia buena me van a dar. Oh Señor Dios mío, el temor. Nosotros nunca nos preparamos a recibir buenas noticias. ¿Está conmigo? Siempre es el temor, el temor, el temor, el temor, el temor, el temor. ¿Por qué hay temor? Al día siguiente estábamos pendientes desde temprano en la mañana. Camilito, por favor, averíguame, escríbele qué pasó, qué está sucediendo. Y a las 9:30 nos llama y nos dice: he tenido la reunión con el presidente. Y la tarjeta amarilla era buenas noticias. Porque para los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por favor, grabémonos esa palabra. Para los hijos de Dios siempre todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué tenemos que temer? Y la gran noticia entonces era que había sido elegido por la universidad para ser el nuevo director de piso de los estudiantes donde él está. Eso le representaba una asignación, es un trabajo realmente lo que le han entregado. Es un trabajo, ahora tiene una asignación laboral. Buenas noticias. Pero vean cómo el pecado empieza a abrumarnos. Sentimos síntomas, nos sentimos mal. El estrés nos causa enfermedad, dolor, angustia, preocupación. Y todo esto es un conflicto que no podemos resolver en nuestra mente porque estamos alejados de una legítima relación con Dios. El Salmo 34:8 dice: mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Por favor, iglesia, no puedes vivir tu vida cargando una bolsa de basura todo el tiempo sobre tus hombros. Cuando venimos a esta casa, la casa del Señor, venimos a buscar libertad, sanidad, restauración, renovación de nuestros corazones. Pero veo personas cargando bolsas con pasado, con pecado, con inmundicia que todavía queremos cargar. Papá nunca me dio un abrazo, papá nunca me ayudó, nunca fui a la escuela, nunca me preparé, y etcétera, etcétera, sin números de circunstancias que traemos todavía consigo. El Señor necesita que nos despojemos de toda carga y de todo pasado. Lo tercero que encontramos en el pecado, dígalo conmigo, escríbalo en sus notas: el pecado nos condena. Salmo 7, verso 11 dice: Dios es un juez justo que condena la maldad. Y escúchame, dice que Dios es un Dios justo. ¿Qué significa que sea un Dios justo? Significa que Dios siempre tiene la razón. Dígalo conmigo: Dios siempre tiene la razón. Dios no se equivoca, Dios nunca se equivoca. Él siempre dirá la verdad, Él es perfecto, es imparcial y siempre tiene la razón. Observen por favor este pequeño ejemplo que quiero compartir. Cuando hablamos de un Dios justo, significa que Dios siempre condenará el pecado. Romanos 6:23, ¿qué dice? No necesita buscarlo en sus Biblias porque usted esta cita la sabe. Dice eso, repítemelo más fuerte por favor. No. Él
porque la paga del pecado es... Por favor, iglesia, permítame hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Paga qué significa? Cuando tú recibes una paga, significa que has trabajado para recibir un pago. Amén. Romanos 3 nos dice, la paga del pecado es muerte. Significa entonces que cuando pecamos, recibimos un pago que se llama muerte. Y entendamos esto, Dios es un Dios justo. Lo que significa que si pecamos, el Dios justo exige que haya justicia. Y si exige que haya justicia, Él es justicia, Él hace justicia y Él determina la consecuencia del pecado. Repito, y la consecuencia del pecado en este caso es muerte. Amén. La palabra dice Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero si Dios es amor, entonces entendemos que si Dios es amor y Dios es santo, 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 por lo tanto Dios no permitirá el pecado en tu vida, ni en tu casa, ni en tu salud, ni en tu economía, ni en tu matrimonio, porque Él es santo. De tal manera que si Dios es amor, Dios es justo, entonces Dios no permitirá el pecado. ¿Estamos claros? Wow, esto es extraordinario. La paga del pecado es muerte, dice la palabra, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Entonces Jesús toma una decisión y dice: yo pagaré por tu pecado. Yo pagaré y seré un voluntario para suplir todo tu pecado y limpiarte de toda esa inmundicia. Amén. Entonces, mis amados, en este proceso llegamos al punto número 3. Aprendamos esto. La salvación es costosa. Escríbalo. La salvación es costosa. Para nosotros la salvación es gratis. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. La salvación para nosotros es gratis. Pero la salvación para Jesús fue extremadamente costosa, porque el Padre tuvo que sacrificar a su Hijo, a su único Hijo, para que a través de su muerte en la crucifixión y en la cruz del Calvario nosotros fuésemos expiados de todo pecado. Amén. Permítame hacer este ejemplo sencillo. Dos jóvenes, desde muy chicos, estando en la escuela, se graduaron en el high school, fueron a la universidad y se graduaron como abogados, con excelentes calificaciones. Esto en la ciudad de Nueva York sucedió, es un caso real. Pero al poco tiempo de graduarse como abogados extraordinariamente profesionales con altas calificaciones, uno de ellos continuó su carrera profesional y se convirtió en un juez de las altas cortes en la ciudad de Nueva York. Pero el otro en el camino se encontró con las drogas y tropezó en la cocaína, la heroína y todo tipo de contaminación del mundo. Al paso de algunos años, este hombre cometió varios delitos, entre ellos el homicidio y otros delitos graves. Cuando fue llevado a la corte, la gente que estaba allí, algunos sabían, ese juez que lo va a juzgar es su amigo personal. ¿Cómo podrá actuar este juez cuando vea que su gran amigo, con el que compartió el high school, la universidad y se graduaron el mismo día, ahora tiene que condenar a su mejor amigo por ser un delincuente reconocido? Qué historia más interesante. Entró en la sala este hombre delincuente, entró el juez a su mesa y cuando vio al compañero de su facultad de derecho, todos en esta sala sabían que estos hombres habían sido amigos, los mejores amigos durante muchos años. Lo que sorprendió a todo el mundo fueron las dos cosas que este juez hizo. En primer lugar, dictó una sentencia condenatoria y le dio la mayor multa a su amigo y le asignó la mayor pena que las leyes permitían sobre él. Entonces la gente decía: ¿dónde está la amistad? ¿Qué juez tan injusto? Es su amigo. Y sin embargo lo condenó con una fianza altísima y lo condenó a una pena extremadamente grave, la más costosa del código. Número 1. Una vez determinó esto, la gente quedó boquiabierta. Entonces el juez se levantó de su silla, salió de su lugar,
se quitó su túnica de juez y salió a la sala donde se pagan las multas y dijo: voy a pagar el precio por este hombre, la multa que acabo de colocar, yo la voy a pagar. ¿Qué había hecho este juez? Es la pregunta. Y la respuesta es: hizo justicia, pero también fue misericordioso y cumplió exonerando a esta persona. Puso su vida por su amigo. Fue y pagó el precio para que saliera libre de esa culpa. ¿Están conmigo? Y exactamente esto fue lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Allí estábamos nosotros, homicidas, criticones, calumniadores, chismosos, juzgadores, acusadores, difamadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús, nuestro gran amigo, dijo: te condeno a la pena mayor posible. Te envío fuera del cielo, porque tú con tu pecado no puedes estar aquí. Pero una vez pasó esto, se quita su túnica de juez y dice: ahora yo voy a ir a una cruz, y en esa cruz voy a pagar el máximo precio por tu pecado para hacerte libre de toda condena. Alguien dígame un amén. Aleluya. Gracias, Dios. Oh, aleluya. Así es que aquí hay algo interesante, y es que Dios es juez, es nuestro acusador, es nuestro abogado defensor, y es quien nos redime, y es quien nos exonera y nos expía de todo pecado. Amén. Libro de Gálatas capítulo 3 verso 13 dice: Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de todos nuestros pecados. Ahora, ¿cuál debe ser mi respuesta a todo esto? ¿Están conmigo en las notas? ¿Dónde se quedaron? 4. ¿Cuál debe ser mi respuesta? Necesito salir de mi pecado y confiar en Jesús, que me va a salvar. Gracias, por favor escríbalo. Necesito salir de mi pecado y confiar en Jesús, que me va a salvar. Ahí voy, ese es el punto. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es mi respuesta? Necesito salir de mi pecado y confiar en que Jesús me va a salvar. Romanos 3:22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Escúchame, sea quien fuere. Aquí no hay una situación de raza, de color, de posición económica o política. Sea quien fuere, el Señor nos hace justos. Amén. No importa cuál sea tu situación, todos podemos ser salvos. Un hombre como Hitler, que asesinó a millones de judíos, fue salvo. Si se arrepintió, fue salvo porque Cristo también murió por él. Amén. Ahora bien, en Hebreos capítulo 10 verso 26 dice: si después de recibir el conocimiento de la verdad, por favor escúchame esta cita, y si puedes ir a tu Biblia y marcar esta palabra, por favor, léela y entiende este propósito. Si después de la cruz, si después de la sangre de Cristo, si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por mis pecados. ¿Lo puedo repetir? ¿Usted me está entendiendo esta palabra? Si usted viene a Cristo Jesús, conoce de la palabra, ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, ya sabe que Cristo fue a la cruz del Calvario y murió por tu pecado, pero aún con todo y esto, continúas en tu pecado y en tu pecado, iglesia, no hay un segundo sacrificio por ese pecado. Porque una cosa es cometer un pecado ignorantemente y otra cosa es cometer un pecado a propósito. Lo vimos en la primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo les dije en aquel entonces: Padre, perdónanos porque sí sabemos lo que hacemos. ¿Están conmigo? O usted me va a decir que hoy usted comete un pecado y no sabe que está pecando. Lo que significa que estamos pecando conscientemente. Lo que significa que al pecar conscientemente estamos desconociendo la sangre de Cristo. ¿Está conmigo?
Estamos desconociendo la sangre de Cristo, el precio que se pagó en la cruz. Y entonces allí, mis hermanos, no hay alternativa, no hay esperanza, porque el juez, como abogado defensor, pagó la fianza y no hay otra manera de ser salvos. Esta es una palabra poderosa. Por favor, subráyela en sus notas, ahí está en sus parachas. Por favor, subraye Hebreos capítulo 10, verso 25. B, necesito vivir en un estado de gratitud. Necesito vivir en un estado de gratitud. Cuando yo comprendo lo que Dios ha hecho por mí. Aquí cantamos una canción. A ver quién me recuerda, hermano Félix, recuérdame la canción. Cuando creo en lo mucho que has hecho por mí. Cuando pienso en lo mucho que has hecho por mí, puedo cantar, 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 puedo reír, 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 puedo correr, 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 puedo soñar, soñar. Y yo veo en la iglesia, cuando pienso en lo mucho que haces por mí, y la gente en la iglesia empieza a brincar, y la gente empieza a correr, y la gente empieza a cantar, puedo gritar. Pero, si eso es lo que tú sabes, que la sangre de Cristo ha hecho por ti, ¿por qué desconocemos el precio que se pagó en la cruz del Calvario? No podemos ser emocionales cantando una canción tan bella. Cuando pienso en lo mucho que has hecho por mí, tengo que reconocer con gratitud que cuando yo pienso en lo mucho que hiciste por mí, Señor, al morir en la cruz del Calvario, me puedo arrepentir de mi pecado. ¿Saben? Hermanos, leí esta semana en un texto de la revista de nuestro devocional. Vivir con gratitud, estamos en ese punto 2. Necesito vivir con una actitud de gratitud. ¿Cuántos de ustedes hoy se levantaron, nos levantamos en la mañana y le dijimos, Señor, gracias Dios por este nuevo día? A lo mejor algunos sí, gloria a Dios, 2, 3, 4, 5. Gracias por los 200 que dijeron amén. Pero, pregunta, ¿lo estás diciendo simplemente por decirlo? ¿Sabes cuándo tú aprendes a valorar el día? Les voy a confesar un testimonio personal. Ni mi esposa lo sabe. Hace unos días sentí un profundo dolor de salud. Tuve un quebrantamiento de salud muy fuerte. Por mi mente y por mi corazón pasaron cosas muy fuertes. Es decir, pensé que si esa molestia que tenía de salud fuese muy grave, a lo mejor al ir a un médico, el médico me diría, pastor, le quedan muy pocos días. Lo viví, lo experimenté. No voy a decir Dios me lo puso en mi corazón, el diablo lo puso en mi corazón, lo sentí. Y le hice una pregunta a mi esposa. Le dije, Pili, mami, ¿nosotros seguimos pagando el seguro de vida? Y Pili me dijo, sí, claro, yo el seguro de vida no dejo de pagarlo. Yo dije, gracias Señor. Escúchenme lo que estoy diciendo. Yo dije, gracias Señor, porque la única manera como ese seguro de vida se hace efectivo es que yo no esté. Entonces, si yo no estoy, se pagan todos mis compromisos, carros, casa, deudas, lo que sea, y aparte de eso, a mis hijos y a mi esposa les queda un muy buen dinero que les permitirá solventar una situación por buenos años. ¿Cuántos de ustedes, padres de familia, tienen ese seguro? ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. La viuda quedó viuda cargada de deudas hasta el tope y le tocó ir a ofrecer a sus hijos para venderlos para poder pagar. ¿Usted me está entendiendo? No es el tema, solo lo estoy mencionando. Yo tuve ese sentir en mi corazón esta semana. Pili me dijo, tenemos que ir a un médico. Y yo dije, yo sé que si voy a un médico, no quisiera escuchar de un médico en un momento una palabra que me dijera algo así tan fuerte. Así es que en mi oración personal yo le dije, Señor, un hombre tan joven, tan bello como yo, gracias. Señor, sáname, Señor.
sáname. Si hay alguna molestia, alguna dolencia en mi cuerpo físicamente. Yo me metí al baño, me estaba bañando, levanté mis manos en la ducha y yo le dije: Señor Jesús, yo creo en tu palabra. Yo sé que tú eres sanador, Dios. Yo te pido, sáname, Señor. Yo sé que algún día voy a morir, de lo que sea voy a morir, pero Padre, que este no sea el tiempo. Por favor, sáname. Y les quiero decir, eso pasó hace 20 días. Y esta semana me he visto con una salud preciosa. Me he visto, el dolor que tenía desapareció. Me veo recuperado en mi salud y creo que el Señor me tiene para otros meses, años, meses, días, no sé. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿Por qué lo estoy mencionando? Por la gratitud. Tal vez no tengas que esperar una noticia de un médico que te diga: te quedan 2 meses o 1 año, para decirle al Señor: Dios, gracias. ¿Está conmigo? Pareciera ser que los únicos que le dan gracias a Dios son los viejitos, ancianos de 80 años que no se pierden un servicio en la iglesia, que van al estudio bíblico, a la reunión de varones, a lo que haya que hacer en la iglesia. Todo el tiempo que tengan que ir, asisten, porque ellos viven agradecidos con Dios, porque saben que sus días están contados. Pero cuando nosotros tenemos la certeza de que tenemos salud y vida, la iglesia no nos importa. La oración no nos afana. Decirle a Dios gracias no me interesa, porque es una responsabilidad de Dios dejarme vivir. No funciona así. Cada día que te levantes en la mañana, levanta tus manos y dile: Señor, gracias. No necesitas caramelearlo. Ay, papito Dios, te agradezco por todo lo que tú me das. Solamente dile: Señor, gracias, porque el Señor conoce tu corazón. 3. Cuando estoy tentado a pecar, necesito recordar que mi pecado le costó el precio de sangre a Jesús. Allí Pablo dice: me glorío en la cruz de Cristo. Por favor, iglesia, ¿estás tentado a pasar por una prueba de pecado? Sí. Le preguntan a Billy Graham: ¿alguna vez, señor evangelista del siglo, usted se ha visto tentado a pecar? Y él contesta: todos los días, las 24 horas del día, estoy tentado a pecar. Por lo tanto, necesito recordar cuando algo se acerque a mí, el pecado de la droga, el pecado de la inmundicia, como quiera que se llame. Tienes que decirle a ese pecado: pecado, fuera de mi vida, porque Cristo pagó un precio de sangre en la cruz del Calvario. Primera de Pedro capítulo 1 verso 18-19 dice: como bien saben ustedes, fueron rescatadas de su vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin defecto. Saben, traemos herencias de pecado. Traemos herencias, yo lo voy a decir con respeto y con temor. Recuerdo que de niño, con la edad de como Lía, estos pequeños, yo viajaba siempre con mi abuela. Mi abuela materna era Roberto para acá, Roberto para allá. Y ella viajaba a la finca y decía: Roberto, camina. Y mis papis siempre me enviaban con mi abuelita. Yo era el asistente de la abuela. 5 o 6 años con mi abuelita, para arriba, para abajo. Y yo recuerdo que llegábamos a la ciudad de donde ella era, y tan pronto bajábamos del bus a la primera casa que encontrábamos en el camino, salían los vecinos del pueblo a saludar a la abuelita. Inmediatamente le servían su copa de licor, de esa sustancia que preparan en los campos. Nosotros en Colombia le decimos chicha, yo no sé cómo le dirán en otros países, guarapo, lo que sea, caña dulce fermentada. Y yo recuerdo que iba con la abuelita, yo le ayudaba a llevar su maletica, llevaba mi bolsita con 2 camisas, el pantalón, y ahí caminábamos por el camino, y a la primera casa que llegábamos, primer descanso, esto eran como las paradas que se hacían, ¿verdad? Cada parada, y llegaban: hola señora Graciliana, ¿cómo le va? Siga para adentro, pase y tome. Una totuma le decimos en nuestro país, una vasija así de grande, llena de este producto de guarapo, y la abuelita empezaba ahí. Eso era un solo viaje. Y yo probaba un poquito de esto. Fíjense las cosas del pasado. Probaba un poquito la sed, por supuesto, el cansancio, la caminata, porque un camino más de 2 horas para llegar a la casa. Y a través de ese camino eran más de 10 casas que había que visitar, casa por casa. Y en cada casa la parada.
Y la abuelita, esa abuelita era pura fortaleza, pura fibra. Y yo caminaba al lado de ella, un niño lleno de salud. Y yo veía a la abuelita caminar. Y yo le decía, ay, abuelita, paremos un poquito. Y me decía, no, mijo, el camino es largo, hay que seguir. Y yo decía, pero ¿y esta abuelita de dónde saca tantas baterías? ¿Qué fuerza tiene? Pero es que cada totuma le daba fuerzas suficientes. Yo no entendía qué era. Y de ahí hoy puedo decir, mis tíos, mi propio padre y familia, todos durante el tiempo que yo conocía a mis tíos antes de conocer al Señor, todos sábado tras sábado tras sábado, era tomar y tomar y tomar y tomar y tomar y tomar. ¿De dónde venía esa maldición? De nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Por eso en estos días hablábamos con mi esposa, yo quiero que usted repita esta palabra, pero en mis hijos, toda maldición de nuestros padres ha sido cortada. Nuestros hijos no pueden ser alcohólicos, nuestros hijos no pueden ser drogadictos, nuestros hijos no pueden adorar a otros dioses, nuestros hijos no pueden estar en inmundicia, nuestros hijos no pueden estar en pecado, nuestros hijos no pueden vivir en fornicación, nuestros hijos no pueden estar en ningún tipo de delincuencia, porque toda maldición ha sido cortada. Saben, yo estoy confesando cosas muy familiares y muy personales, pero quiero presentarlo como testimonio. Aún nuestros propios sobrinos hoy, nosotros vemos Facebook y he decidido borrarlos. ¡Qué cosa tan horrible! Lo que muestran en sus fotografías y en sus cosas. ¿Por qué? Porque están en el mundo del pecado y de la inmundicia. Amén. Pero para la gloria de mi Señor, puedo presentar a mi iglesia, y hablo de mi familia, como una iglesia en Cristo Jesús, porque toda maldición ha sido rota y ha sido puesta en la cruz del Calvario, y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Aleluya. Número 4 en sus notas. Necesito decir a otros las buenas nuevas. Hoy necesitamos compartirle a la gente de nuestras familias, de nuestros amigos: Cristo salva, Cristo está vivo, Cristo pagó un precio en la cruz. Y el mensaje de las buenas nuevas es lo que tenemos que compartir cada día cuando salimos a evangelizar. Saben, la gente, hoy la Semana Santa o la Semana Mayor, como se llame, la gente tiene planes para las playas, para los ríos, para los programas del mundo. Pero la gente, para los tiempos de Semana Santa, ya los días santos no existen. Ahora lo que existe es el mundo, el mundo, el mundo. En mi país, ni se diga, y lo digo por el caso de mi país, las Semanas Santas en nuestros países son las fiestas más grandes del año. Una semana de alcohol, una semana de droga, una semana de inmundicia, una semana de pecado, celebrando la muerte de Cristo. Y entonces ahora podemos entender algo. Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Resumámoslo y terminemos este punto. Porque Dios no podía estar con Jesús, porque Jesús había recibido todo el pecado de la humanidad, y como Dios es santo, 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 no podía estar en comunión en ese momento con su Hijo que estaba recogiendo nuestro pecado. Ahora cierro en este punto, iglesia. Estamos viviendo en esta nación del norte, América, Estados Unidos. Y en el año de 1962, las familias y el pueblo y la comunidad se unieron para decirle al gobierno: no está permitido que en las escuelas se lea la palabra de Dios. A mi hijo no le permito que abra una Biblia. Y desde el año de 1962, por ley en este país, si usted tiene una Biblia o lee en lugares públicos, usted está sujeto a estar en cárcel por leer una Biblia. Recuerdo en una experiencia, viajábamos en un avión de Atlanta a algún lugar y estábamos con mi esposa leyendo la Biblia, y la azafata se acercó. En ese tiempo no entendíamos el inglés, y la azafata en inglés nos dijo: ustedes están leyendo la Biblia, cierren ese libro, está prohibido, en este avión usted no puede leer la Biblia. Y nosotros, excuse me, I'm sorry, I no understand, what did you say? Cierra la Biblia. Y yo no le entendía. ¿Qué quiere leer la Biblia? Cierre la Biblia, nos decía una señora ofendida, nos gritaba. Y finalmente, como no le entendíamos, lo que hizo fue que nos tomó la Biblia y nos cerró la Biblia y nos la quitó y la colocó en la parte de arriba y dijo: no pueden leer la Biblia. Saben, mis hermanos, esta nación y muchos de nuestros países están exactamente igual que Jesús, diciendo en la cruz: Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Porque esta nación, como muchas naciones del mundo de las que nosotros venimos, están viviendo hoy en completa inmundicia y pecado. Hoy a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo.
Hoy los matrimonios gays son la novedad. Entonces ahora aparecen las frases en los periódicos y en las noticias de televisión diciendo: ay, el hombre tal, el Ricky Martin, salió del closet. Entonces ahora la moda es: voy a salir del closet. ¿Sabe? Estoy pensando salir del closet. Estoy pensando decirle al mundo que soy gay. Estoy pensando decirle al mundo que soy homosexual. Estoy pensando decirle al mundo que soy lesbiana. Y la gente dice: ay, tan lindos, qué bellos. Porque al pecado le decimos bueno y a la palabra de Dios le decimos: fuera de la escuela, fuera de la casa, fuera de la ciudad. Esta nación hace muchos años está viviendo sin Cristo y sin Dios. Y esta ciudad y esta nación tiene que clamar: Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Y la única respuesta es: porque el pecado está entre ustedes. Necesitamos orar profundamente por una renovación, dice la hermana Pili. Estamos orando por un avivamiento. Y avivamiento no es que vengan miles. Avivamiento no es que la orquesta sea más grande. A eso le llaman avivamiento hoy en Colombia. La ciudad del avivamiento, el país del avivamiento. Se reúnen 50,000 personas. El grupo musical es de 200 personas. Los speakers son de 800 watts. Las luces son impresionantes. A eso le decimos avivamiento. Eso no es avivamiento. Avivamiento es gente que reciba a Cristo en su corazón con un corazón arrepentido. Avivamiento es gente que reconozca que Cristo en la cruz murió por mi pecado. Ese es el avivamiento que estamos reclamando, iglesia. Y no necesitamos ser miles, necesitamos ser pocos o muchos, pero necesitamos gente que crea esta palabra y que crea que no venimos un domingo a sentarnos por sentarnos, que no crean que venimos un domingo por pasar un rato, que no venimos un domingo simplemente por aparecer aquí y comernos ese rico tamal. No, venimos aquí porque el Señor tiene una palabra de transformación para nuestras vidas. Y si mi hogar, mi matrimonio y mis hijos permanecen en Cristo y reconocemos que la cruz del Calvario es la salvación de nuestras vidas, si una familia lo hace, si 2 familias lo hacen y si 3 familias lo hacemos, tendremos un avivamiento extraordinario en esta casa para la gloria de mi Rey. Estemos en pie, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias. Perdónanos, Señor, porque hemos desconocido tu cruz. Padre, yo clamo especialmente por estos jóvenes de la iglesia, Señor, que se puedan afianzar a tu palabra. Hoy desconocemos cuánto SIDA, cuántas enfermedades venéreas están allí en la calle, y nuestros hijos expuestos a la inmundicia del pecado. Pero la gente cree que con una pastillita solucionamos el problema, y esto va mucho más allá que una pastillita o un Tylenol para el dolor, o una penicilina para matar un germen. No. Esto va a una relación personal con Cristo, entendiendo que la causa del pecado es muerte y que tenemos a un Dios justo, que aunque es amor, evidentemente juzga con rectitud. Y repito, la causa del pecado será muerte, o la consecuencia del pecado. Padre, te doy gracias en esta tarde. Bendice a mi casa, Señor, mi iglesia, esta familia preciosa donde nos congregamos hoy. Te damos gracias por tu amor y tu bondad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tome todos, por favor, el parachas en sus manos. Y quiero que antes de que oremos, cierre sus ojos y piense en la oración que vamos a soltar. Yo la voy a leer y usted me va a seguir con su lectura. En un momento voy a pedirle que lea conmigo, así que comencemos. Dice: amado Jesucristo, gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por ser mi abogado defensor. Gracias, no solamente eres un Dios de justicia, eres un Dios de misericordia. No merezco ser perdonado por todas las cosas que he hecho mal, lo sé, pero te doy gracias por tu amor y te agradezco tu gracia y el morir por mí. Ahora comprendo lo costoso que fue comprar mi boleto para el cielo. Por eso quiero confiar en ti. Vamos todos. Quiero alejarme del pecado. Quiero ser amigo de Dios y quiero aceptar tu oferta
de perdón. Quiero vivir mi vida en un estado de gratitud. Yo te debo el resto de mi vida, Señor Jesús. Cuando me sienta tentado de hacer cosas que yo sepa que no son correctas, ayúdame a recordar aquellos pecados que te pusieron en la cruz. Lo más importante de todos, ayúdame a compartir las buenas nuevas con otras personas, a preocuparme lo suficientemente para decirle a los demás. Ayúdame a traer a alguien conmigo en Pascua para que pueda escuchar también. Oro en tu nombre. Amén. Escuche. La iglesia va a celebrar el día de Pascua. Vamos a celebrar la Semana Mayor de la iglesia. Vamos a tener un día de celebración de la resurrección. Tenemos una comida especial el día de resurrección, ¿verdad? Tenemos una vigilia programada el viernes antes del día de resurrección. Un ayuno programado para la iglesia el sábado santo. Por favor, no se comprometa con nadie. Por favor, saquen ese tiempo porque va a ser un tiempo muy importante para la iglesia. De hecho, va a ser un ayuno dirigido desde las 5 de la mañana aquí en la iglesia hasta cerca de las 6 de la tarde que terminemos el ayuno dirigido. Pero va a ser poderoso, se lo garantizo. Hemos visto cosas sobrenaturales. Merceditas me contó un testimonio muy lindo del ayuno de sus hijos. Anita está apoyándome para que la hermana Mercedes recibiera las citas. Yo estoy recibiendo testimonios impresionantes del ayuno, impresionantes del ayuno. Asheville estaba en el ayuno también, México, las hermanas de la hermana Marta también están en ayuno por sus hijos. Tengo un ayuno programado esta semana de nuevo por nuestros hijos. Sebastián decía, mami, yo puedo sentir tu ayuno, yo estoy orando y ayunando e intercediendo poderosamente y necesito que ustedes lo hagan conmigo. ¿Están conmigo? Quiero que por favor busquen una familia para el día de resurrección y me la traigan. Busque una familia, busque unos amigos, busque unos hermanos en Cristo que no se congreguen en otra iglesia, por favor, por favor. Pero sí busque gente que quiera venir a pasar el día de resurrección con nosotros, amén. Desde ya empiece a invitarlos, a decirles, por favor, no se comprometan, por favor, no se comprometan. Pero vamos a tener una fiesta con el Señor. Vamos a tener una solemne fiesta con el Señor. El grupo de alabanza va a estar el día de la vigilia. Yo sé que vamos a tener algo grandioso. ¿Está conmigo? El miércoles santo voy a predicar acerca de cosas que Jesús hizo en los días de resurrección. El día lunes del día de la Semana Santa voy a hacer un culto de oración y quiero que usted saque la Semana Santa para dedicársela al Señor.